así como aquí en Colombia no sabíamos ni creíamos lo que se vivía en el Bronx, y allí estaba, pues en la actualidad seguimos en el tema de vender partes humanas, vender bebés fallecidos por tema de aborto y por todo, precisamente para trabajar con la oscuridad, y es una realidad actual, partes del cuerpo, en pleno año 2023. Hay lo que llamamos el mercado negro de estas partes de cuerpos de personas fallecidas para trabajar lo que es conocida como la brujería o la magia negra. Expedientes paranormales, los fantasmas del Hospital San Juan de Dios, ruinas y tragedia. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a esto que se llama Zona Paranormal, invitados especiales y conversaciones paranormales antes de ir a dormir. Así que todos, buenas y santas, los tengan cada uno de los presentes, señor Pale. ¿Cómo vamos? Bien, Raúl, bien. Acá contento en este episodio, un nuevo episodio de Zona Paranormal. Y bueno, hay con unos invitados especiales, ustedes ya lo conocen muy bien. Y unos amigos de la casa que, bueno, nos van a ayudar a develar y a revelar algunos sucesos de una de las construcciones icónicas dentro de la medicina en nuestro país. Se le viene a la cabeza a Palencia cuando le digo el San Juan de Dios, uno de los hospitales, ya lo dijo usted, construcciones más emblemáticas, pero si repasamos el pasado, hablamos de Simón Bolívar, hablamos de Santander, de Nariño, mucho más para atrás incluso. En donde al presente hoy es para muchos una tumba abierta este escenario. Pues bueno, es un lugar lleno de misterio, de cosas por descubrir y que bueno, no se encuentra desafortunadamente en las mejores condiciones, pero sí queda material para mostrar. Los fantasmas del San Juan de Dios, para ello tenemos invitados, ya lo dijo Pale, de la casa, Isa Goyeneche y Alexander Torres, parapsicólogos de la Academia Oriantia. Isa, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Raulito? Palencia, muy buenos días. Gracias por esa invitación. Y bueno, sí, feliz de recordar realmente porque esa visita que nosotros hicimos a este hospital fue allá hace bastantes años y pues uno va como dejando en el olvido muchas experiencias vividas en cada uno de los sitios que uno recorre, pero este sitio, de verdad, como lo dijo Palencia, es emblemático y para nosotros muchísimo más en lo que tiene que ver con el fenómeno paranormal. Señor Alexander Torres. Hola, Raúl. Pues sí, el tema del hospital. Mientras Isabel hablaba y ustedes iniciaban con este programa, se me devuelve mi historia, porque este hospital, la verdad, yo tuve la oportunidad de ingresar cuando era muy niño a jugar baloncesto en sus canchas que existen actualmente todavía ahí. Pero nunca me imaginé que con el paso de los años iba a trabajar en este tema del misterio, de la parapsicología, y posteriormente pues tengo la oportunidad de ingresar en varias ocasiones ya a realizar investigación y efectivamente tengo muy claro muchos de los fenómenos, de los sucesos y de la energía que rodea este sitio, que a pesar de estar tristemente ya derrumbándose de una u otra forma, pienso que el misterio siempre va a habitar el lugar. Entonces sí es un tema bastante, digamos que de recordar en el transcurso de mi vida. Son situaciones que tal vez están llenas de reminiscencia, diríamos. Hace poco ingresamos para un tema periodístico con REC, un programa que se trabaja en esta casa en Quiniqué, y es ver el olvido o paredes tatuadas con mensajes de Dios pidiendo perdón, situaciones que da nostalgia porque también lo recorrimos con los trabajadores de la época y muchos aseguran que, por ejemplo, empezando por el tema de el Bogotazo y después posteriormente al tema de Armero, la tragedia de Armero, esa cancha de fútbol donde usted jugaba se convirtió en un camposanto, en un cementerio. Situaciones que a uno lo dejan como ese sinsabor y esas preguntas como por resolver. También otro de los emblemas es un túnel que comunica los dos hospitales, el materno con el San Juan de Dios, en donde pasaban, según los empleados de la zona, las urgencias más importantes, ese corre-corre, porque no tenían que pasar la calle, esperar el semáforo, sino como el túnel que hay en la Javeriana, precisamente sí. Ese túnel existe ya abandonado y en los archivos.
¿Qué recuerda, qué decir en este tema? Mira, de ese túnel precisamente nosotros alcanzamos a llegar, si lo recuerdas, a la zona de urgencias, y todavía cuando nosotros le hicimos la investigación, que estamos hablando del 2015 más o menos, Sí, aproximadamente. 2014-2015, que estuvimos en esta investigación en el Hospital San Juan de Dios, en la zona de urgencias, que era ese sótano, y luego daba a ese túnel, todavía estaban las camillas, sillas de ruedas, sábanas, no sé si todavía existan, pero en ese momento todavía quedaban, y eso todavía carga mucho más el sitio de esta escena paranormal y de toda la energía que se puede mover allí. Logramos caminar por toda esa zona que indiscutiblemente, si tú fuiste hacia allá, así hubiese sido de día, uno siente la carga energética que hay en el lugar. Eso se siente, eso se percibe. Y como bien lo decías, es que es un hospital que tiene toda la historia desde la creación de la ciudad. Entonces imagínate la cantidad de energía que se movió en el hospital, de tristeza, de llanto, de pérdidas, de muertes. De hecho, frente a ese hospital quedan las funerarias también, las más antiguas que existen en la ciudad. Las primeras funerarias, que eran casas donde se manejaba la tanatología directamente allí. No es como ahora que hay diferentes sitios donde allí arreglan el cuerpo, aquí compran el ataúd y aquí lo llevan, y solamente existen salas de velación. En ese momento era en la misma casa todo, o sea, cruzaban la calle del hospital a la persona fallecida, y ahí lo arreglaban, lo velaban, vendían el ataúd, absolutamente todo. Incluso nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una investigación en una de esas funerarias hace muy poco, y se siente la energía de al frente, que es el hospital. Entonces ese hospital, o sea, si es por fenómenos paranormales, yo creo que allí se siente y se puede percibir de todo. Nosotros en la oportunidad, por lo menos en la que yo tuve, que fue esta, eso que uno como que le queda faltando el tiempo, uno siente que pasaron 6 horas y uno dice, juepucha, o sea, llevamos solamente 1 hora aquí para todo lo que se puede investigar y se puede sacar. Yo tuve una experiencia única y fantástica en la morgue, porque la morgue estaba totalmente cerrada. Pero pues ustedes ya me han aprendido a conocer, y Raúl, tú ya me conoces, que yo soy un poquito curiosa e intrépida cuando estoy en investigación. Y yo abrí una de las ventanas y me introduje a la morgue por una ventana muy pequeña, entonces solamente cabía yo. Entonces yo entré en solitario a esa zona, a las bandejas, a las camillas donde... A las neveras donde ponen los difuntos. A las neveras. O sea, todavía hay elementos ahí. Claro, por supuesto. Yo cuando me acosté. Nosotros fuimos, en su momento. Actualmente no sé en este momento. No, en ese momento no. En ese momento había. Y yo me acosté en una de esas bandejas intentando tener un contacto, y empecé a tomar fotos. Estaba completamente a oscuras. En la bandeja donde ponen a los difuntos. Claro, por supuesto. Entonces, claro, en ese momento, digamos que no teníamos las herramientas que tenemos en ese momento en equipos. Entonces yo con mi mano lo que alcanzaba a tomar fotos y a grabar, pero no tuve de pronto la oportunidad que me grabaran desde afuera a ver qué energías se me acercaban. Yo sentía de todo, pero la grabación pues no tenía la manera de. Sin embargo, en una de las fotos que alcancé a tomar, se logró ver la imagen o de una niña o una mujer en una puerta al lado de esas camillas y de esas bandejas donde acostaban a las personas. En ese momento yo no la vi. Yo tomé las fotos, hice todo mi recorrido, y cuando salí empezamos a verificar, pues ahí se ve la imagen. De hecho, hay un archivo de esa foto. Sí, yo tengo claro que la que tengo ya en mi celular ha pasado de WhatsApp a archivo, y ya está un poquito pixelada. La original está y reposa efectivamente en los archivos de la academia del grupo investigativo. Ahí está la original de esa foto. Yo tengo una copia, y aún así en la copia se logra ver la imagen de esta niña, y yo la tengo acá. ¿Cómo se puede escribir justamente la energía de ese lugar? Ya que, como bien lo decíamos al principio, que conserva tanta historia, son hechos de muerte, pero también de vida los que se viven allá diariamente, y de pronto comparado con otro lugar o otra investigación al que ustedes han hecho. Lo que pasa es que, a ver, digamos que en los sitios donde hay esta remanencia energética, que son los vestigios que quedan de todo el movimiento energético en los lugares, depende mucho la historia del lugar y el tiempo del lugar.
Es muy diferente hacer una investigación en un hospital reciente que también tiene energía, en una funeraria reciente que también tiene energía, a un lugar que por historia pues tiene muchísimos años de construcción, en donde evidentemente pues no creo que se haya hecho ningún tipo de trabajo espiritual a manera de darle luz a estos seres. A diferencia, o me imagino yo que se utiliza como en todos los hospitales, los sacerdotes que van a hacer oración y van a dar los santos óleos a las personas que ya van a fallecer. Pero ese es un procedimiento, digamos, dentro de lo que trabajan los sacerdotes normal, pero que no evidencia lo que puede pasar más allá. Yo, en mi familia, las mujeres somos una familia muy de matronas, muy de matriarcado, y las mujeres de mi familia han estado muy cercanas, muchas, las más cercanas, a toda el área de salud. Por lo tanto, yo tengo tías que trabajaron como enfermeras en ese hospital. Y tienen historias. Cuando yo les hablo de todo este tema actualmente, y cuando fui a hacer investigación, en las charlas de nosotras de familia que sale a la luz, empiezan las historias. Y mis tías me dicen, ya se sentía, todas podíamos ver, veíamos pacientes, veíamos doctores que habían fallecido, nos pasaban cosas, nos botaban las cosas, las utensilios o las herramientas de cirugía, las lanzaban, las bandejas las hacían caer, que eso era ya algo de todos los días que se vivía. Era normal para ellos. Que incluso cuando se iban a descansar, porque ellos tienen unos términos en los que descansan una horita y hay como una salita para que puedan los médicos y las enfermeras como descansar y dormir cuando tienen los turnos supremamente largos, que cuando se iban a hacer esto eran incapaces de hacerlo solos y tenían que ir en compañía para hacer este descanso porque les pasaba de todos. Entonces las historias que hay y que pudieran haber serían incontables. Yo creo que si realmente se hiciera una investigación a fondo de todos los fenómenos paranormales de las personas que han trabajado allí, tanto en la zona en la parte de salud, como los guardas de seguridad, de vigilancia, las señoras del aseo, de la cocina, serían incontables. Podríamos sacar, yo creo que un libro de todo lo que pasa en ese hospital. Alexander, ¿hay fantasmas en el San Juan de Dios? Totalmente, hay fantasmas, hay espíritus, hay remanencia energética, hay absolutamente de todo. Es que, como dice Isabel, se podría sacar, yo pienso que no solamente un libro, por lo menos una trilogía de la cantidad de sucesos que hay allí. Por lo tanto, yo vi manifestaciones, huelgas, problemas, absolutamente todo se veía ahí cuando tú pasabas por el frente. ¿Cuántas manifestaciones no se vivieron precisamente para no permitir durante tantos años que se cerrara este hospital? Y cuando tú ves el sector, a pesar de que en su época era un sector aparentemente de un nivel económico muy bueno en Bogotá, pues con el paso del tiempo tú ves el sector que lo rodea y la gran mayoría de pacientes que llegaban allí, pues era por conflictos, por peleas, por problemas. Recordemos que muy cerca queda el barrio como Las Brisas, Las Cruces, el barrio Bronx. Egipto, el Bronx. Y tú le das una vuelta total a todo este terreno tan grande que tiene el hospital y vas a encontrar toda la historia del mundo allí, y tristemente la gran mayoría en parte negativa, ¿no? Entonces el lugar está lleno de energía no tan amigable. O sea, prima de pronto ese tipo de energía negativa, Claro. lo que se puede encontrar hacia el Claro. otro lado, por llamarlo de alguna forma. A pesar de que también de allí salieron cosas muy buenas, ¿no? Recordemos que Manuel Elkin Patarroyo tuvo su laboratorio allí. De hecho, tú estuviste Claro, en la investigación en el cual dentro de- yo vivo un suceso que también me impacta, de aquellos que nunca vas a olvidar, porque yo ingreso, mientras Isabel estaba en la morgue, lo que nos contaba ahorita, Sí. yo me voy para el lugar del laboratorio que perteneció a Manuel Elkin Patarroyo. En esa época, tal cual como lo dice Isabel, tú encontrabas todo estaba ahí, archivos, cajas, escritorios, todo, absolutamente todo lo encontrabas allí. Yo ingreso y habían unas cajas grandes regadas por los pasillos. Entro a un lugar directamente como a la sala principal donde él hacía sus experimentos. Entro yo, estoy haciendo mi recorrido
y de un momento a otro los equipos se activan de una forma complicada. Siento yo que hay una energía fea en el lugar. Y ya después de dar el recorrido, yo dije, bueno, no veo, siento pero no veo nada, no pasa nada más allá. Cuando me dirijo hacia la puerta y voy a abrir la puerta está bloqueada. Y no puedo abrir la puerta. No había por dónde salir. Afortunadamente yo llevaba un radio, llamo a las demás personas del equipo. Llega un guarda de seguridad con 2 personas más allí y resulta que taparon la entrada con una caja que para moverla la tuvieron que mover entre los 3 y arrastrándola por el peso de los archivos que tenía. De repente movía así. ¿Quién colocó la caja en la puerta para bloquearme la salida estando solo en el lugar? Y adicional, que obviamente con el peso tú tenías que escuchar cómo arrastraban la caja y no podía ser una sola persona. Y es un fenómeno que me impactó porque nunca había vivido que una entidad, una energía tuviera ese poder y esa fuerza tan grande de hacer ese tipo de situación. Como lo dice Isabel, son experiencias que quedaron allí porque a pesar de que yo he tenido la oportunidad de ir tal vez en 3-4 ocasiones a ese hospital a hacer investigación, siempre ha sido con una autorización en donde tú ingresas, pero nunca puedes mostrar el material de lo que hay allí en la parte de investigación de fenómenos paranormales. Nunca nos han querido dar ese permiso, tal vez por la cantidad de sucesos y de historia que hay. Recordemos que también, no sé actualmente, pero allí llegaron muchas personas a vivir, ¿no? Sí, en la huelga. Más de 2.400 personas que... Unos empleados, ¿no? Exactamente. Que hicieron parte de la protesta. Toda la nómina. Y se trasladaron precisamente a vivir con sus hijos, con su familia, y hicieron de estas instalaciones su hogar hasta que las autoridades de la época cortaron la luz y cortaron el agua. Y después de ellos se infiltraron algunos indigentes que también empezaron a vivir por allí. Y alrededor del hospital han habido asesinatos. Es que el lugar es denso, pesado. Es muy pesado. Y se une la energía entre ambos, porque aunque para nosotros un túnel representa un acceso normal, en la parte energética o espiritual son canales de comunicación. Así que si tú vas e indagas la historia del hospital de la Samaritana, del materno infantil, te van a tener todas las historias habidas y por haber, tal cual de conexión con el San Juan de Dios. Así que es muy posible que si tú has visto una niña en el San Juan de Dios, esa misma niña tal cual la han visto en el materno infantil, porque hay una conexión energética por intermedio de ese túnel. Adicional, la violencia del lugar y que se ha vivido alrededor del lugar, hay muchos que ya definitivamente ya no quieren trascender. O sea, hablemos precisamente de la época del Bogotazo, de esa muerte violenta. Muchos ya llegan al lugar y dicen no, porque yo estoy buscando venganza de alguna forma, y no trascienden. Otros que fallecieron, no sé, porque tal vez las directivas del hospital les quedaron debiendo mucho dinero, porque recordemos que hay muchas personas que cuando este hospital deja de funcionar, muchas personas perdieron mucho dinero. Y llegaron casi a quedar prácticamente en la calle, con deudas y demás. Muchas de estas personas ya pudieron haber fallecido y quedan apegadas al hospital reclamando y esperando a ver, y mi pago. Y muchos, que lo tengo totalmente claro también, ni siquiera han reconocido que murieron. Creen que siguen trabajando. Puede haber un guarda de seguridad. Hay testimonios de guardas de seguridad que ven por allí haciendo ronda. Creen que no han fallecido, que siguen allí. Por eso los testimonios, por ejemplo, en el caso de los familiares de Isabel y de muchas personas de allí, que veían médicos totalmente con su vestido, con su... O sea, todo trabajando común y corriente, porque sencillamente es tanto el apego a la materia que no han querido trascender. O sea, no se tiene como una conciencia de que han estado, sí, han hecho esa evolución. Y en ese plano ellos están viendo el hospital, la infraestructura, todo tal cual como cuando murieron. O sea, para ellos el hospital funciona todavía.
Para ellos el hospital tiene todas las máquinas, todo está tal cual como en el momento en el cual fallecieron. Nosotros lo vemos lúgubre, lo vemos abandonado, lo vemos lleno de humedad, de animales y de todo, pero ellos lo ven tal cual. Y no es fácil, es lo que dice Isabel, darles esa luz, entre comillas, es mostrar la realidad del plano actual y no del plano en el cual ellos quedaron estancados. Sí, igual ahí en ese plano no se puede contar con un tiempo terrenal. Para No nada. existe. El tiempo sí existe, pero de una forma totalmente diferente al plano terrenal. Entonces, a ver, quiero que dejemos algo muy, muy en claro porque de pronto nos podemos confundir. Cuando Isabel dice el alma puede reencarnar el espíritu, no, estamos hablando de un espíritu energético casi como un fantasma, a diferencia del espíritu real de conciencia. Un cascarón tanático, o sea, toda el archivo, por llamarlo de alguna manera, el archivo de recuerdos que cada uno tiene. Sí, que es lo que en la parte espiritual se habla de los registros akáshicos. Claro, O sea, pero ya cuando es el espíritu que tiene conciencia de que es del cual estoy hablando, que todavía cree que está viviendo allí, que está trabajando, él no ha trascendido, no ha transmutado, tiene sus otros cuerpos sutiles completos, tiene su alma, por lo tanto, tiene sentimientos todavía. Y por eso, si ese espíritu está en un quirófano, el doctor con la enfermera y cree que está trabajando, y llega alguien, un curioso, un periodista, un investigador como nosotros, un invasor, abre la puerta del quirófano en la noche, ¿hay alguien aquí? Es muy posible que ese cirujano voltee a mirar este tipo que hace aquí interrumpiendo mi cirugía, claro. Y es cuando agreden a la persona, cuando uno siente que lo empujan, que le gritan, porque ellos están en su realidad todavía. Están en otro plano dimensional y están viviendo su realidad de ese momento. Y no quieren reaccionar y no quieren buscar otro camino de vida. Yo no voy hablando aquí en Zona Paranormal sobre los fantasmas del San Juan de Dios. ¿Qué pasó en la morgue? ¿Qué pasó en urgencias? ¿Qué hay en la cancha de fútbol? Situaciones complejas que ponen, como siempre lo decimos, Valencia, más preguntas que respuestas. Y en este tema le quiero preguntar a Alex, este tipo de fantasmas que habitan estos lugares, ¿son buenos? En su mayoría son malos, tienen resentimiento. Estos túneles en donde se encuentran, ya lo dijo Alex en su momento, estos secretos, el túnel de Colmenares, etcétera, en el Virrey, pero acá en donde esa vida se catapulta y de una u otra manera el tema de urgencias, que llegaron personas desangrándose, delincuentes, criminales, una lista larga de personas que llegaron agresivas. Exactamente, también. Las ambulancias que llegaron ahí en el último minuto. Se puede decir que de pronto habitan personajes del mal, entre comillas, en el mundo paranormal. Totalmente. Un ser que ya tiene tranquilidad, paz, trasciende muy rápido. Todos los que estén estancados es porque tienen algún tipo de dolor, de resentimiento y de rabia. O vuelvo y repito al ejemplo anterior, o sencillamente si hay seres de una u otra forma con algo de luz, es porque no han querido reconocer su muerte por apegos al plano terrenal. Pero yo diría que muy contados. Para mí, en este hospital, el 90-95% son seres desencarnados, llenos de ira, de rabia, de rencor, de prejuicios, ustedes se pueden imaginar cuántos de pronto fallecieron por negligencias médicas, por ejemplo. Entonces también están ahí. Para mí el sector, lo que tú dices, la violencia del sitio, y aunque si no podemos nosotros sacar nuestro material al público de las investigaciones que hemos realizado allí, pues imagínate aquellos que se han logrado infiltrar también para invocar seres de oscuridad allí, que los hay, te lo aseguro. Que es proclive. Te lo aseguro. Y que ese es otro tema, los egregores negativos que se están alimentando de esas energías negativas, como lo que pasaba en el Bronx. Negativos para las personas que están ahorita? El egregor es una
energía creada por nuestra misma intención y nuestra misma emoción y nuestros mismos sentimientos y pensamientos a nivel negativo o a nivel positivo. Un egregor negativo que se puede, incluso hablamos también de los esbirros de demonios o esbirros de energías negativas, son estas energías creadas de toda esa pensamientos, emociones y sentimientos negativos. ¿Sí? Al crearse, nosotros somos tan poderosos en mente y en todo que podemos generar que esa energía se crea como un ente o como una entidad. Si esa energía es una vibración tan baja que está vibrando con dolor, con rabia, con resentimiento, como dice Alexander, con sufrimiento, con dolor, ¿de qué se alimentaría? De esa misma rabia, resentimiento y dolor. Por lo tanto, potencializa toda esa energía en el lugar para tener ese, por llamarlo de esta forma o poner una expresión coloquial, de ese restaurante de energía que él necesita. Entonces potencializa toda esa energía allí para estarse alimentando, y es lo que a veces hablamos de estos seres que tienen aparentemente como anclados o dominados a espíritus de sufrimiento y de dolor. Los tiene ahí manipulados para alimentarse de esa energía. Y yo me imagino que también en ese hospital debe haber ese tipo de energías. Sí, totalmente. Mira, un egregor es un grupo de personas que ingresen a este lugar, que tengo claro que ya lo han hecho, y muchos, que ingresan a este lugar y creen que tienen el conocimiento de Lucifer, de Satanás, de estos seres, y llegan ahí, prenden una vela, 3 velas, vestidos de negro, y empiezan: invoquemos a Astaroth, al rey Astaroth, o al rey Lucifer, o al rey, como cualquier príncipe, duque, el que quieran llamar, invocar dentro de la jerarquía demoníaca, y creen que llamaron a Lucifer. Efectivamente, ahí se crea un egregor. Entre todos, creyendo que llaman a un Lucifer, crean una energía espiritual. Y esta energía espiritual, que no es Lucifer, o sea, Lucifer está en otro plano, en otro cuento, sí. Hasta de pronto está de vacaciones tomándose un cafecito, pero ellos creen que llamaron a Lucifer. No llamaron al Lucifer real, pero sí crearon un ser energético similar a Lucifer, como ellos se lo imaginen. Y este ser empieza a adquirir poder. Y allí es en donde entra lo que Isabel dice. Si a mí me crearon y me trajeron, estos seres humanos me crearon con su energía y con su fe, porque debo de ser malo, oscuro, y necesito alimentarme, y veo aquí un poco de luz, espíritus que están ahí, pues los encierro para mi beneficio propio, y ya, y empiezan a alimentarse y a crecer. De esos seres hay muchos allí, claro. Una revelación total, importante. Entrando en conclusiones, mire, son 13 hectáreas construidas, 24 edificaciones. En el 2001, pues dieron por finalizado los servicios oficiales del San Juan de Dios, repito, en donde el gobierno de la época y del distrito pues decidió cortar el agua, cortar la luz, habilitarlos sin vigilancia, en donde pues son que entran los habitantes de calle de la zona a tomar parte de estos predios, y situaciones que dejan en vilo, por ejemplo, las personas que trabajan ahí. Y hay algo que nos contaban los vigilantes cuando fuimos a hacer este rec en las calles, el tema de las trabajadoras sexuales. Muchas de ellas fueron a tomar posesión de la zona, y quiero que pues, terminemos en esto. Muchas de estas chicas pues hicieron sus abortos en el vecindario. Situaciones también que ha generado temas de salud pública, temas en relación con el tema paranormal, pero situaciones en donde vendían los fetos. Rumor, teoría, no sé. Es real. Es real. Sobre todo por la parte de abajo del hospital, no la que queda sobre la 10ª, sino cuál viene a ser la otra, la Caracas, prácticamente la Caracas. Sí, la de la estación de la Ortuga. Hubo una época, incluso pueden buscar en los archivos de aquel periódico tan conocido como fue El Espacio en su época, y claro, en más de una ocasión allí mismo salía que encontraban fetos arrojados dentro de, o sea, abortaban y botaban el bebé
por encima o por entre las rejas que habían, y en más de una ocasión encontraron los fetos allí. Y te lo decimos aquí, Raúl, tú que nos conoces abiertamente. Mira, como lo decía Isabel, hace poco tuvimos la oportunidad de hacer una investigación en un lugar muy cercano, que por obvias razones no podemos decir nombre, pero aunque así como aquí en Colombia no sabíamos ni creíamos lo que se vivía en el Bronx, y allí estaba, pues en la actualidad seguimos en el tema de vender partes humanas, vender bebés fallecidos por tema de aborto y por todo, precisamente para trabajar con la oscuridad, y es una realidad actual, partes del cuerpo, en pleno año 2023. Hay lo que llamamos el mercado negro de estas partes de cuerpos de personas fallecidas para trabajar lo que es conocido como la brujería o la magia negra. Y estos sitios que son como muy, muy alejados, pues son los escogidos por estas personas para ir e intentar comprar partes del cuerpo dependiendo del tipo de trabajo de brujería que quieran hacer. Estamos hablando de partes íntimas, estamos hablando de dedos, estamos hablando de huesos, estamos hablando de lenguas, estamos hablando de todo ese tipo de cosas. O sea, es increíble escucharlo ya de una manera, digamos, de testimonial, porque uno especula desde aquí, puede ser, se utiliza, que la se ha visto, es, pero que tú encuentres una persona que diga, sí, a mí me vinieron aquí a ofrecer tanto dinero porque les vendiera esta parte del cuerpo que acaba de llegar. O los bebés, como dice Alex. Y las casas de aborto, ¿no? Ellos complicado. precisamente también se han prestado durante toda esa historia para eso, y tristemente pues aquellas mujeres que abortan, algunas saben, otras no, otras sí conocen el negocio y abortan y van, pero saben que hay un valor por ese bebé, por esa pérdida, hay un valor por esos órganos, por todo lo que hay dentro de este ser que murió, y empieza su comercialización. Pero eso es una realidad que no podemos tapar, que no se divulga, que tal vez no sé por qué, digamos que el gobierno no se encarga de esa investigación realmente, de profundizar y llegar hasta dónde va el tema, pero es una realidad y no es solamente testimonial, Raúl. Recuerda que, por lo menos a nivel personal, tú sabes yo cuántas veces he ido al cementerio central, y en una ocasión con Isabel logramos que se mostrara un programa en televisión sacando trabajos de magia negra o brujería. Y literal, o sea, tú encuentras partes tanto de animales como de humanos dentro de trabajos de magia negra o brujería. O sea, esto es real, esto no es ni fantasía ni película. Y estamos en el año 2023 y continúa siendo una realidad. Situaciones muy difíciles en relación con este tema. Hoy hablando de un hospital que tiene más de ya casi que 500 años en relación con todo esto, las sombras, las especulaciones y estas conversaciones paranormales. Entrando en conclusiones, señor Valencia, complejo, difícil. Muy difícil, y que aquí todavía hay muchísima tela por cortar. O sea, todavía de pronto lo que hablamos acá es como un poco de lo que podemos encontrarnos realmente si se hace una gran investigación, si se hace un trabajo que de pronto ojalá se pudiera lograr en algún momento. Y yo sé que habrán muchas más revelaciones de lo que se ha podido encontrar en este lugar en el que se ve mucho sufrimiento, dolor, muerte, y bueno, que se encausan todo este tipo de energías y revelaciones. A veces cuando hablan las miradas en este tema, pasó lo que pasa en las investigaciones en campo. ¿Qué pasó, Isa, hace unos segundos? Y conclusiones en relación cuando se hablaba del tema de las trabajadoras sexuales y los abortos. Claro, porque o sea, es un tema que tú que me conoces, a mí me toca mucho como mujer. O sea, es que independientemente que yo trabaje haciendo investigaciones de fenómenos paranormales, y yo creo que todos los profesionales en su área o en su tema, por más de que queramos ser objetivos o pragmáticos en una investigación, el tema emocional te mueve mucho. Entonces, cuando hablamos de un comercio oscuro con una pérdida que es una vida de un bebé, es bastante doloroso. Es bastante doloroso. Cuando hicimos la investigación en esta funeraria, había un bebecito recién nacido. Lo estaban preparando pues para que la familia lo reclamara. Y es, o sea, ver un cuerpo de un bebecito así y pensar que hay personas con la capacidad
y la falta de conciencia, la capacidad de maldad y la falta de conciencia de utilizar un cuerpito de un bebecito, de un angelito de ellos, para hacerle daño a una persona, o sea, es increíble. Pero cierto, se utiliza y se ha visto. Entonces es bastante complicado, o sea, el choque en la parte emocional, cuando uno hace cualquier tipo de investigación y encuentra muchas otras cosas que uno no cree, que uno va a una cosa, uno va con un objetivo, pero siempre hay algo más, siempre encuentra uno cosas adicionales que lo hacen mover a uno mucho el corazón, y este hospital pues evidentemente tiene de todo. Si hablamos, por ejemplo, de los orbes, que nosotros hemos hablado del tipo de orbes a nivel espiritual, hay una, no sé si en el material está, pero que uno va caminando y tú no te imaginas la cantidad de esferas luminosas que pasan, de todos los colores. No son esferas de polvo, ni es, porque también lo hemos hablado, los orbes que son partículas de polvo. Y obviamente en sitios abandonados como un hospital y como este hospital, pues prolifera si vamos en un túnel, si vamos en una zona adentro. Pero tú vas caminando afuerita dando la vuelta. Hay una imagen en la que yo estoy caminando, ¿verdad, Alex? Y empiezan a pasar esferas verdes, naranjas, azules, de todos los colores. Esos son energías espirituales. Están ahí flotando, allí están. Señor Alexander Torres, sus conclusiones. Mis conclusiones, no, yo pienso que más que conclusiones es una petición. Si esta información, no sé quién y qué, tiene un alcance impresionante, pero si en algún momento llegara esta información a las directivas o a aquellos que en este momento son los encargados de este sitio, ¿por qué no permitirnos realmente hacer una investigación seria, una investigación responsable en estas instalaciones y en este lugar antes de que ya se derrumbe y tristemente no se pueda hacer? Se puede hacer un trabajo muy bueno a nivel espiritual. No vamos a decir que, como decía Isabel, se puede sacar toda la energía que hay en el lugar, pero ¿por qué no verlo también desde el lado humano espiritual? De intentar darle luz a muchos seres que están allí, que tal vez realmente desean trascender y no han tenido la oportunidad. Incluso nosotros hemos hablado, así ese material nunca se autorice para mostrar en un medio de comunicación, en un canal de televisión, no sé, así sea solamente material investigativo interno, pero que hubiese esa oportunidad realmente de trabajar tranquilamente, porque las veces que nosotros hemos podido ir es porque te dieron autorización de 2-3 horas y te vas corriendo. Imagínate, en 2-3 horas todas las vivencias que hemos tenido. ¿Tú te imaginas donde nos dieran la oportunidad de una semana, 3 días, día, noche trabajando? Sería algo genial. Entonces, la conclusión es eso. Hombre, ¿por qué no? También pertenece a la historia de nuestro país, también hay un legado allí de muchas personas en Colombia que debería de dejarse por lo menos documentado de una forma responsable, ética, profesional en el mundo espiritual, en la parapsicología, y que ojalá se abriera la oportunidad. Es lo único que podría yo decir para finalizar. Para todos, que brille la luz perpetua, como lo decimos acá, que descansen en paz, que muchos creerán, otros serán escépticos, pero tenemos expertos para conversar. Por mi parte, también en estas conclusiones, un lugar complejo, difícil, que sus muros y sus paredes pues, son testigos de mucha historia. Conclusiones del señor Palencia y como siempre usted con la despedida, compadre. Bueno, pues nada, primero que todo agradecer a Isa y Alex por su conocimiento, por compartir esas experiencias también con nosotros para llegar a esas conclusiones y a esas peticiones que también más allá de lo que hemos visto en las investigaciones paranormales y todo lo que se ha revelado allí, estos llamados de atención son importantes para rescatar de pronto de alguna forma este lugar, porque un hospital sirve muchísimo para una sociedad, para una comunidad, y vale la pena hacer esto en el Hospital San Juan de Dios. Agradecerle a ellos y de mi parte agradecerles a ustedes por estar cada domingo pendientes de estos episodios de Zona Paranormal.